Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En donde ustedes se encuentren, les mando un muy fraternal abrazo y un gran saludo desde aquí. Hoy nos toca una casa que verdaderamente sí es, creo que es la más difícil de todas. Y creo que, bueno, este tipo de casas debemos evitarlos a toda costa. Y bueno, pues son aquellas casas en donde ocurrieron crímenes y ocurrieron cosas muy terribles y que luego, bueno, pues las casas esas quedan vacías y las ponen en venta y muchas veces hasta las ponen a precios sumamente económicos porque nadie las quiere comprar. Y bueno, pues hay algún incauto que decide comprarlas porque no se conoce la historia o porque no sabe qué fue lo que sucedió ahí. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que compran esa casa y les va espantosamente mal. O sea, ahí sí no hay cosa que pueda ayudar a esa casa, no hay cosa que pueda, no hay feng shui que pueda equilibrar esa energía tan densa, tan poderosa, tan terrible del sufrimiento de un crimen ahí dentro de esa casa. Y entonces, bueno, pues esas casas lo que se recomienda es que definitivamente las derriben y las vuelvan a construir, porque queda plasmado tan fuertemente, de una manera tan poderosa todo ese dolor y toda esa impresión terrible que es muy difícil quitarla. Y bueno, yo me encontré con un caso así, un caso de una chica abogada que, bueno, ella muy exitosa, una mujer sumamente exitosa, con un chiquito como de, ¿qué sería? Como en aquel entonces tendría como 5 o 6 años el pequeño. Su esposo, un tipo también muy exitoso, era, bueno, él trabajaba en otra parte, era administrador en una empresa, entonces les iba muy bien a los dos, la verdad les iba muy bien. Eran una pareja muy bonita con un hijo muy lindo. Y bueno, pues decidieron comprar una casa y anduvieron buscando por todos lados y encontraron una casa en una colonia preciosa, la colonia, muy bonita, una colonia de gente pues pudiente, donde estaban vendiendo una casa a un precio verdaderamente increíble. O sea, era una oferta, es que no podían negarse. Y bueno, fueron a ver la casa, les encantó, les gustó muchísimo, una casa muy bonita, por cierto, pues la compraron, decidieron comprarla porque pensaron que era una gran oportunidad. Y bueno, pues esas oportunidades hay que checarlas muy bien porque resultó que pues cuando ellos entraron en esa casa, se cambiaron, el primero que empezó a sentir situaciones muy fuertes fue el niño, porque el niño cada vez que entraba a la sala lloraba y no quería entrar y decía que allá había alguien y que era horrible y que eso era muy feo y no quería, y bueno, no podía dormir bien el chiquito, empezó a tener problemas ese pequeño. Pues ustedes saben que los niños pequeños son los más sensibles y a los que más les afectan estas cosas. Entonces, bueno, ella no se daba cuenta, la verdad no se daba cuenta de qué era lo que estaba sucediendo porque no conocía ni la historia de la casa, no conocía nada. Y empezó también a irle a ella muy mal, se le fueron muchos clientes, perdió muchos casos, empezó a ir de picada para abajo, ¿sí? El esposo, bueno, pues lo corrieron del trabajo, empezó a haber problemas y lo sacaron del trabajo y entonces él se quedó sin empleo. Pues la vida les empezó a negar toda esa fortuna y toda esa buena suerte que habían tenido anteriormente. Entonces, ella también se empezó a enfermar, incluso tuvieron una vez un accidente muy grave y casi, bueno, se salvaron de milagro. Entonces, todas esas cosas empezaron a hacerla a ella pensar, ¿por qué cuando yo me cambié a esta casa, mi suerte cambió? Entonces, bueno, gracias a esa serie de preguntas que ella se hizo, pues decidió contratar a una persona, sí, para que le hicieran un feng shui. Y bueno, pues se dio cuenta de que la casa tenía un gran problema. ¿Por qué? Pues porque ella me habló por teléfono y me preguntó si podía yo ir a su casa. Sí, cuando llegué a su casa, pues una casa realmente muy bonita, pero sí se sentía un ambiente nada agradable, nada feliz.
Y yo le pregunté, bueno, ¿tú conoces la historia de esta casa? ¿Conoces la historia de quienes vivieron aquí? Y me dice, pues no, no la conozco. Y bueno, pues yo le dije, es bueno que lo averigües, es bueno que hables con los vecinos, porque siempre, eso se los digo de toda la vida, siempre los vecinos conocen la historia de todo el mundo. Entonces, ella no había hablado con los vecinos, bueno, sí los había saludado y eso, pero no había hablado de este tema. Y le recomendé, bueno, es bueno que hables precisamente de este tema con los vecinos, con alguno de los vecinos, y les preguntes qué fue lo que pasó en esta casa. Y bueno, cuando fue a hablar con una vecina, la vecina le contó la historia y la vecina también se vio muy sorprendida cuando esta chica le empezó a platicar todo lo mal que le estaba yendo en la casa. Y entonces la mujer esta decidió contarle la historia de lo que había pasado ahí. Y bueno, pues lo que había pasado es que esa casa la habían construido una pareja de recién casados que estaban muy felices, vivían una vida muy bonita y todo. Y bueno, un día el esposo tuvo que viajar y la mujer se quedó en casa y bueno, pues entraron unos asaltantes a la casa y justamente en la sala mataron a la chica y bueno, pues sucedió toda una tragedia ahí. El hombre cuando regresó, bueno, se dio cuenta de todo lo que había pasado y trató de vender la casa, la puso en venta, no la pudo vender, se la dio a una compañía para que la vendieran y nada, hasta que le tuvo que bajar el precio al máximo para que esa casa pudiera venderse. Entonces, pues estas personitas que yo conocí la habían comprado. Entonces, esa casa estaba completamente plagada de energías muy negativas dentro de la casa, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado ahí? Pues toda esa tragedia que había pasado era lo que estaba gestionando esa mala vida que estaban llevando estas personas. Yo lo que le dije, mira, no creo que haya un Feng Shui que pueda arreglar esto, porque definitivamente esa energía quedó completamente, no solamente en las paredes, sino en la construcción completa de la casa, quedó plasmada esa tremenda tragedia. Y pues no te conviene estar aquí. Yo creo que lo que tienen que hacer es demoler la casa, aunque es terrible lo que te estoy diciendo, pero tienen que demoler esa casa y construir una casa nueva encima, pero no, definitivamente no vivir en ella. E incluso en el terreno, hacer cierto tipo de limpieza energética generalizada en el terreno y después empezar a construir la casa que ustedes deseen, pero definitivamente esa casa no sirve para vivir ahí, ¿sí? Y bueno, pues les cuento esta historia. También hubo otra historia que también me encontré en la que pues en esa casa vivían personas que pues vendían sustancias prohibidas y un día llegaron y pues imagínense nada más que todos los acribillaron ahí, fue una tragedia espantosa y esa casa quedó sola durante muchísimo tiempo quedó sola y abandonada. Hubo una persona que la compró para poner un negocio ahí y la reformó, la arregló, le puso muchas cosas bonitas a la casa y de todas maneras el negocio quebró. O sea, ese tipo de casas definitivamente hay que demolerlas completamente, dejarlas casi en el suelo y reconstruir una casa nueva encima, ¿sí? Siempre y cuando tú le hagas una limpieza a ese terreno, ¿sí? Una perfecta limpieza energética y después ya puedes reconstruir una nueva casa. O sea, son casas que definitivamente no hay ninguna solución para ellas. Y desafortunadamente hay muchas de esas y las personas cuando van a comprar una casa no tienen el cuidado de preguntar cuál es la historia de esta casa, qué historia tiene, quiénes vivieron aquí, porque quizás a lo mejor la tragedia ocurrió añísimos atrás y de repente vas y la compras y te das cuenta de que todavía eso persiste, porque eso persiste por muchísimo tiempo. Una tragedia no se va a ir de la noche a la mañana. Entonces, bueno, pues esas son las casas más complicadas, más difíciles, en las que están llenas pues, de entidades ahí, normalmente son entidades del bajo astral, que son muy molestas y que, bueno, algunas veces hacen mucho daño y algunas veces
no se manifiestan tanto, pero sí su energía se ve en el deterioro de la familia y en el deterioro económico de la familia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y amigos, bueno, pues con esto los dejo y nos vemos para el siguiente video y les mando mis bendiciones, muchos saludos y chao, chao.